con las consecuencias que vimos durante estos días, con miles de familias damnificadas, con daños estructurales, con casas, con locales comerciales, también con colegios, establecimientos educacionales que se vieron muy afectados. Por eso queremos tomar contacto de inmediato con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Buen día. Hola, ministro. Buen día. Hola, buenos días, un gusto saludarlos. Igualmente, ministro. Bueno, con clases suspendidas, de acuerdo a la información que se entregó ayer, ¿cuál es el escenario, cuál es el presente, lo que se vive en diversos establecimientos educacionales de las regiones afectadas? Sí, mire, entre la región de Valparaíso y la región de la Araucanía, porque nosotros también contabilizamos la zona de Lonquimay, que si bien no ha sido de la región totalmente afectada, ¿no? Hemos contabilizado al menos hoy día unos entre 700 y 800 establecimientos con algún tipo de afectación. Me refiero yo, por ejemplo, a goteras, filtraciones, inundaciones y también podría ser incluso un daño total. Esto estoy considerando, ¿no es cierto?, en este número también a los jardines infantiles Junji e Integra. Estoy hablando del 100%, ¿no es cierto?, del sistema educativo, ¿no? Ahora, de todos esos establecimientos, muchos de ellos van a poder ser reparados probablemente el día de hoy incluso, ¿no? Ayer yo visitaba algunos establecimientos, jardines infantiles, anteayer también en la zona de Lampa, días atrás también estuve en Coltauco. Hay algunos jardines infantiles, escuelas, liceos, que son de rápida reparación y otros van a tener que ser sustituidos totalmente, ¿no? Ahora, como la realidad no es homogénea en todas las regiones, es que decidimos no hacer una suspensión total de las clases, dada, ¿no es cierto?, el marco de la reactivación, no podemos permitirnos, ¿no es cierto?, perder un día de clase, es que se hizo suspensión de acuerdo a la solicitud de los sostenedores considerando estos niveles de afectación. Ya, ministro, y donde me imagino que debe incidir, por un lado, el que el colegio, el establecimiento esté con daños, pero también que la región, la comuna, las calles, el entorno esté demasiado complicado después de la emergencia, ¿no? Porque aquí conviven ambas cosas. Llegar al colegio a veces no se puede, ¿no? Exactamente, hay gente que se traslada de una comuna a otra, por tanto era fundamental, ¿no es cierto?, que fueran los propios sostenedores en relación directa con los CEREMI, es decir, los secretarios regionales ministeriales, los que fueran tomando la decisión respecto, ¿no es cierto?, de esto que usted señala, el entorno, la situación del establecimiento, la realidad, por ejemplo, de los profesores, profesoras y asistentes de la educación. En algunos lugares podrían haber estado un número importante de ellos o ellas, ¿no es cierto?, damnificados. Por lo tanto, era importante tener esa contextualización para la toma de la decisión. Y de acuerdo a esos establecimientos, la suspensión de clases ya es desde ahora hasta, toda la semana. Recordemos que luego la próxima semana comienza las vacaciones. Es decir, ya tendrán unas 3 semanas, ¿o eso se va a ir evaluando día a día? No, exactamente lo que sucede en estos establecimientos son, cuando digo establecimientos, recuerden, me refiero también a jardines infantiles, claro, a las cunas, colegios, liceos, o sea, estamos hablando de la totalidad. Particulares subvencionados, municipales, particulares pagados, es decir, la totalidad. Son alrededor de 1.074 establecimientos en las 6 regiones, ¿no es cierto?, que han sido afectadas. Eso representa un número del 7%, o sea, por eso que no podía ser ni tenía sentido una suspensión total. Esto tenía que ser parcial, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la necesidad particular de cada uno de ellos. Ya, exactamente, ministro, muchos de ellos van a tomar probablemente, esto se junta con las vacaciones de invierno. Ya, pero hay casos donde se va a tener que extender el trabajo, la recuperación de los establecimientos más allá de estas 3 semanas, entre esta semana de suspensión o estos días de suspensión, más las 2 que vienen de invierno, colegios que hayan quedado inutilizables y que tengan que demorar mucho más los trabajos. ¿Cuánto y dónde están esos colegios? A ver, primero el catastro obviamente tiene que seguir, el catastro continúa, ¿no?, después de la lluvia, hay que esperar en el fondo que baje el agua, hay que ver, por ejemplo, cuáles son las soluciones. Todo eso se va a demorar probablemente un par de días, ¿no? De aquí al día viernes vamos a tener claridad. Y tal como hicimos con los incendios, ¿no es cierto?, en que los tuvimos casi acuérdense que los incendios fueron en febrero y nosotros logramos partir con el 100%, ¿no es cierto?, del sistema educativo. De la misma manera no podemos adelantar nada de esto porque probablemente podemos llegar haciendo traslados, soluciones de emergencia, al final, ¿no? Probablemente esa información la vamos a entregar días antes y en esto es muy clara la información
que entrega, ¿no es cierto?, la Secretaría Regional Ministerial a los propios sostenedores y los sostenedores a las familias. Así que en eso no hay ningún problema porque las familias en general se encuentran bastante informadas por su relación directa con los establecimientos. ¿Qué pasa con esos establecimientos, ministros, que dan también alimentación a los alumnos, ¿no? Muchas veces se provoca el cierre, pero también genera ese otro inconveniente, ese otro problema con miles de alumnos también y alumnas que están alimentándose también en el colegio. Dado que estaban, ¿no es cierto?, entregadas las raciones de alimentación, es decir, la mercadería se encontraba en las bodegas, en muchos de estos establecimientos, lamentablemente, alguna de esas, ¿no es cierto?, por ejemplo, si ha sufrido una inundación, lamentablemente esa mercadería se perdió. Pero en otros establecimientos que tienen afectaciones menores, que son la mayoría, eso es bien claro decirlo, son la mayoría los que tienen inundación de patios, o tienen problemas, ¿no es cierto?, con las goteras, o se han llovido un par de salas. En la mayoría de esos establecimientos, dado que la mercadería estaba entregada, es que Junaep está haciendo los esfuerzos, si bien a lo mejor no va a poder cocinar, la posibilidad de poder, ¿no es cierto?, preparar esos alimentos para las personas del sector. Ahora, es indudable, por ejemplo, ayer yo visitaba un jardín infantil, no hay ninguna posibilidad de cocinar, porque precisamente lo que se estaba lloviendo, ¿no es cierto?, y lo que afectó el sistema eléctrico era la cocina. Entonces ahí tenemos imposibilidad, no podemos exigirle, ¿no es cierto?, a las manipuladoras que arriesguen, ¿no?, su vida en el fondo en la preparación de los alimentos. Y en el caso de los más pequeños no entregamos colaciones frías, ¿no es cierto?, son todas comidas calientes. Ministro, volviendo al tema educativo, a ver, uno diría son 4 días, pero probablemente como salían de clases, algunos no iban al colegio el viernes, el jueves, probablemente salían el miércoles. El tema es que estamos justo en un plan de recuperación. ¿Estos días que se pierdan, se van a recuperar al final de año? ¿Son días que definitivamente no se van a poder recuperar? ¿Cómo se compatibilizan ambas cosas? Porque seguir perdiendo clases está complicado con todo lo que se perdió con la pandemia. Exactamente, el decreto en el fondo que hoy día señala, ¿no es cierto?, esta zona de catástrofe no justifica la suspensión, ¿no es cierto?, sino más bien la solicitud por parte de los sostenedores, por lo tanto todo es con recuperación. Efectivamente, estos son días que tienen que recuperar los establecimientos que van a estar puestos probablemente al final del calendario escolar, que generalmente es cuando se genera más tiempo, ¿no? En este caso nosotros hemos tenido un calendario bastante regular durante este año. A pesar de los incendios, partimos muy bien, ¿no es cierto?, al principio de año todo el mundo cumplió. Por lo tanto, la salida en diciembre probablemente se pueda alargar 1 o 2 días, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la suspensión de clases que se haya solicitado. Y de la misma forma, usted ha visto, ¿no es cierto?, nosotros no es una resistencia o una, ¿no es cierto?, inflexibilidad, sino más bien considerando la realidad contextual de cada uno. No podíamos hacer una suspensión general. Lo mismo hicimos en el periodo, ¿no es cierto?, de la más alta circulación de los virus respiratorios, en donde lo que fuimos mirando fue soluciones parciales, contextualizadas y de acuerdo a cada establecimiento. Precisamente para la reactivación educativa es fundamental no perder un día de clase, ¿no? Exactamente. De acuerdo a lo que usted señalaba, me imagino, ¿no?, que hay establecimientos más afectados que otros. De acuerdo a este catastro preliminar, quizás, ministro, ¿hay algún establecimiento que quede prácticamente inutilizable? Por ejemplo, uno yendo de inmediato a la imagen de lo que ocurrió durante este fin de semana en Licantén, donde el 80% de la comuna quedó totalmente inundada. Sí, situaciones como la de Coltauco, Licantén, Lonquimay, donde nosotros también tenemos ahí una afectación, pero la mayoría estamos hablando de inundación, por lo tanto hay que esperar que baje el agua para poder determinar cuál es el nivel de daño. Entonces, a simple vista uno podría decir, por ejemplo, hay un jardín Junji, ¿no es cierto?, en el propio Coltauco, que había sido recientemente entregado, ¿no?, o Integra, perdón. Y por lo tanto nosotros lo que tenemos que ver ahora es cuál es el nivel de afectación que esto tiene. El agua puede dañar mucho, como le digo, pero hay que esperar que el agua baje, hay que ver, ¿no es cierto?, cuál es el daño que tiene, ¿no es cierto?, la infraestructura, y ver, ¿no es cierto?, si esto significa una pérdida total, o una recuperación parcial. Para eso nosotros hoy día también hemos estado en conversación durante todo el fin de semana en la activación de los recursos necesarios, porque nosotros ya hicimos el proceso de concursibilidad para conservación de establecimientos. Ese concurso terminó, ¿no?, fue durante todo el verano, los establecimientos postulaban, se terminó en el mes de abril y por lo tanto ahora estamos ya en la asignación de los recursos. Entonces tenemos que buscar recursos nuevos. Ministro, pero en el caso de aquellos establecimientos, después de que obviamente se vea la afectación real, porque estamos todavía en fase de emergencia, se declaren, no sé, inutilizables, ¿qué va a pasar ahí con los alumnos para que no pierdan clases? ¿Podrían volver las clases telemáticas? Hoy día está esa capacidad
para reemplazar de alguna manera las clases, lo que tuvimos que hacer en la pandemia, pero que costó harto. No sé si hoy día está esa capacidad instalada. Sí, más que la capacidad instalada, lo que nosotros tenemos, ustedes han visto los resultados del CIMSE, lo que significó, ¿no es cierto?, la disminución de resultados en matemáticas. Sí. Ya tenemos claro, yo he estado en distintas conversaciones con académicos, claramente la presencialidad es insustituible. Nosotros no podemos confiarnos un día, podría haber una actividad online, ¿no? Pero las clases online ciertamente no fueron la respuesta. Eso no resolvió, ¿no es cierto?, el problema del aprendizaje. Por lo tanto, haremos todos los esfuerzos porque no haya ningún estudiante que no tenga un espacio educativo con presencialidad. Sabemos, por ejemplo, en zonas rurales que va a ser muy complejo porque a lo mejor no vamos a tener el establecimiento educacional. Pero tal como sucedió con los incendios, tenemos que buscar un conjunto de alternativas. Y esto se hace uno a uno en el territorio. Yo desde Santiago difícilmente voy a conocer si hay, por ejemplo, un espacio social, una junta de vecinos, como hicimos en los incendios en el sur, que esté a escasos metros del jardín infantil o del colegio. Por eso que tenemos que buscar, ¿no es cierto?, soluciones de emergencia, instalación de soluciones de emergencia. Y eso es el trabajo que parte ahora. Yo hoy día mismo parto, ¿no es cierto?, la región del Maule, voy a estar haciendo un recorrido precisamente para poder mirar el detalle de aquellas zonas que han sido mucho más afectadas. Muy bien, ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, le queremos agradecer por este contacto, por este diálogo y bueno, éxito en este viaje a propósito de lo que usted ya señalaba, de ir a revisar lo que está ocurriendo con los establecimientos educacionales en las zonas afectadas. Muchas gracias. Gracias, ministro. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente.